Vamos a orar para entrar en el pensamiento de la palabra del Señor en esta hora. Amado Dios, muchas gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres quien pones en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Hoy te bendigo una vez más, Señor, y te suplico que seas tú ministrándonos de acuerdo a tu propósito eterno. Somos barro en tus manos, nos dejamos guiar y dirigir por ti, porque tú, Señor, eres el que puedes mostrarnos la salida en este momento de crisis. Muchas gracias en el precioso y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. He querido darle un título al pensamiento de la palabra que quiero compartir con ustedes antes de entrar en el tiempo de la cena del Señor, y le he puesto un título un poquito raro. El título es: quiero abrirles mi corazón de pastor. Quiero abrirles mi corazón de pastor. Estos días hemos vivido momentos agridulces. Dulces porque estamos celebrando nuestros 40 días de ayuno, cosa que hacemos todos los años. Y cuando llega este tiempo, por lo general, Dios nos sorprende con grandes cosas. Así que sé que ustedes, al igual que yo, estamos en una expectativa tremenda por lo que ya Dios ha comenzado a hacer y lo que hará cuando hayamos terminado este tiempo de ayuno y oración. Pero agrio por todo lo que ha desencadenado esta pandemia. De verdad, hermanos, les digo, jamás de los jamases me imaginé que las puertas de los templos estarían cerradas por más de 6 meses en casi todo el planeta. Esto no llegó jamás a la mente de nadie. De hecho, la iglesia estaba preparada para resistir cualquier embate del enemigo. Estaba preparada inclusive para ir en contra de cualquier decisión gubernamental que atentara con silenciar el mensaje del evangelio. Estoy seguro que no solo yo, pero muchísimos cristianos alrededor del mundo estábamos listos para ofrendar nuestras vidas si era necesario, con tal de no permitir ningún decreto que impidiera que los templos fueran aperturados y que la gente llegara a la iglesia para recibir la bendición de Dios. Sin embargo, todo esto que ha sucedido nos ha tomado por sorpresa. Es que es todo tan extraño lo que está aconteciendo. Nuestro mensaje siempre fue no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero de pronto nos encontramos abocados a tener que decir a nuestra gente: por favor, quédese en casa. No es conveniente que vengan al templo. Más bien, deben cuidarse para evitar contagios. Hemos recibido el decreto presidencial con mucha paciencia, entendiendo que en este momento es justo y necesario. Y creo que hasta aquí lo hemos hecho bien. Hemos cumplido con los decretos emanados tanto del gobierno nacional como los del gobierno distrital. Pero a raíz de un nuevo decreto donde se permite la reapertura de las iglesias, me asalta un gran temor, y tiene que ver con las restricciones
Restricciones que en este momento son válidas y, repito, hasta comprensibles. Pero mi gran temor es que si firmamos ese formulario que nos están exigiendo de reapertura con todas esas series de limitaciones, de restricciones, como son, bajo ningún concepto se puede reunir más de 50 personas. Y la otra medida, que es, no se puede tener un aforo mayor al 35% de la capacidad del local, afecta no solo a las iglesias grandes, también a las iglesias pequeñas. Porque las iglesias grandes podemos tener el espacio para albergar a esas 50 personas, que son lo máximo que se puede tener en una reunión, guardando los 2 metros exigidos. Las iglesias pequeñas no tendrían ese espacio. Entonces, aunque nosotros podemos tener 50, las iglesias pequeñas podrían tener 10, 12, 15 personas nada más. ¿Y qué hacemos con el resto? En este momento entendemos que la medida tiene como propósito proteger de contagios masivos. Pero he aquí entonces mi preocupación. ¿Quién nos asegura que, habiendo descendido los índices de contagio, no se abran al público los establecimientos como discotecas, como los estadios ya para el público, pero que las restricciones que hay para las iglesias se mantengan? Es la gran preocupación, porque no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. No podemos ignorar que Satanás quiere sacarle partido a todos estos estragos que ha traído la pandemia. No podemos ignorar las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10, cuando, refiriéndose a Satanás, dijo: el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Así que, conociéndolo, conociendo sus maquinaciones, conociendo lo que dice la palabra del Señor, no es nada extraño que esto que en este momento la iglesia lo ha aceptado como algo que es necesario para la protección de nuestra gente, sea utilizado para luego frenar el avance del evangelio. Ojalá que no, ojalá que esté equivocado. Pero no podemos olvidar que Satanás, dice la Biblia, es padre de mentira. Y él va a querer capitalizar toda esta situación. Y tal vez cuando reaccionemos ya sea demasiado tarde. Por eso hoy hago un llamado a los creyentes de nuestra iglesia a la comprensión. Estaremos evaluando todas estas medidas y a la mayor brevedad posible, cuando estemos preparados para ello, vamos a aperturar las puertas del templo. Yo soy el más interesado en ello. Mire, cada vez que yo vengo al templo, yo sueño con verlos entrar de nuevo por esas puertas. Cada vez que yo vengo al templo, me bajo y siento un guayabo tremendo, porque recuerdo las multitudes entrando por las puertas, el pueblo cantando, un pueblo
alegre, un pueblo en fiesta, y ver toda esta soledad me da muy duro. Yo soy el más interesado en que podamos abrir ya las puertas y decir: vengan, estamos celebrando culto a Dios. Pero lo haremos con responsabilidad. Sé que todos anhelamos volver a abrir las puertas de nuestros templos, ver llegar a las multitudes de nuevo, volver a sentir las alabanzas, disfrutar de esos tiempos de pueblo en fiesta. Pero ¿a qué precio? Al precio de vender las libertades que logramos con tanto esfuerzo gracias a la constituyente del año 91. Alguien dijo: si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetir los mismos errores. Si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetir los mismos errores. A propósito de la historia, la iglesia primitiva es nuestro referente. La iglesia primitiva, la mayoría saben que nació producto de un gran avivamiento que comenzó el día de Pentecostés. El fervor que ellos experimentaron, la familiaridad que vivió esa iglesia, la pasión por compartir el evangelio, llevó al escritor sagrado a decir: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que estamos hablando de una hermosa experiencia que vivió la iglesia del primer siglo. Pero cuando esta iglesia estaba creciendo de una manera acelerada, apareció ese nefasto personaje llamado Satanás. Y apareció con el único propósito de frenar el avance de la iglesia. Y en esta ocasión usó a las autoridades para impedir que las iglesias o la iglesia siguiera creciendo. Pero la iglesia ya había crecido mucho. Entonces no era tan fácil silenciarlos. Pero probando a ver la reacción de la iglesia, ellos mataron a Esteban. Y con la muerte de Esteban, la iglesia guardó silencio. Ellos temían la reacción de la iglesia, pero no solo de la iglesia, sino también de los simpatizantes de esta iglesia. Pero al no haber reacción ni de los creyentes, ni de los simpatizantes, entonces ellos dijeron: podemos continuar. Y hubo una persecución implacable, inclemente contra los creyentes, al punto que les tocó a todos salir huyendo. El lugar donde se reunían quedó vacío. Para poder salvar sus vidas les tocó salir huyendo. Pero algo interesante que hicieron estos creyentes fue que no salieron huyendo solo para salvar sus vidas. Ellos dijeron: vamos a cumplir con la misión que el Señor nos entregó. Y es que este mensaje sea conocido por todo el mundo. Así que donde llegaban, iban predicando, iban anunciando que Jesús era el Señor, que Jesús se había levantado de entre los muertos. Les prohibieron predicar en ese nombre. Le dijeron: no pueden mencionar más el nombre de Jesús. Pueden hacer lo que quieran. Pueden dar discursos, pero no mencionen el nombre de Jesús. La predicación nuestra, el centro de ella es el nombre de Jesús. No podemos predicar sin hablar de Él, porque sería un simple discurso,
un discurso que no cambia, un discurso que no produce nada. Hay que predicar el mensaje del evangelio completo. Bendigo a Dios por la reacción de la iglesia de aquellos días, que aunque fue tardía, estuvieron dispuestos luego a ofrendar sus vidas por el nombre de Jesús. La iglesia no aceptó la condición de silenciar su mensaje. Y aunque eran perseguidos, repito, iban predicando. Yo estoy creyendo que estos días se va a soltar cualquier cantidad de milagros y prodigios para que ocurra lo que ocurrió con la iglesia primitiva. Porque esos creyentes que iban huyendo, pero al mismo tiempo iban predicando, y algunos eran torturados, Dios en respuesta, dice la Biblia, que lo respaldaba con milagros, prodigios, señales de todo tipo. Cuando el diablo les atacó para acallar su mensaje, entonces Dios respondió impartiendo sobre ellos una unción de milagro sobrenatural. Así que estoy creyendo y esperando que esto va a suceder también en nuestros días. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros, la iglesia del 2020, cuando tenemos a nuestra disposición muchísimos medios de comunicación, cuando tenemos a nuestra disposición muchísimas más armas que las que tenía la iglesia primitiva? Gloria a Dios por Facebook Live, gloria a Dios por Zoom, gloria a Dios por la televisión, gloria a Dios por todos los medios de comunicación, gloria a Dios por el canal Telecaribe, que no ha cerrado sus puertas al mensaje del evangelio. Que Dios los bendiga. Pero, mis amados, nosotros como creyentes hoy tenemos que poner los pies en la tierra. ¿Qué es lo que está pasando? Necesitamos ver esto con los ojos espirituales, no con los ojos físicos, porque en medio de todo lo que está ocurriendo, yo veo detrás la mano de Satanás. Yo veo a Satanás tratando de destruir a una iglesia. Yo veo a Satanás tratando de frenar el avance de la iglesia. Y de una manera que todos decimos, sí, esto es justo y necesario. Repito, por favor, entiéndame. Las medidas hoy son justas, son necesarias. Pero no me preocupa hoy. Me preocupa qué va a pasar cuando nosotros aceptemos este sinnúmero de medidas y después se abran los estadios para las multitudes, se abran los bares, se abran las discotecas, se abra todo. Y para ellos se quita todo tipo de restricción, pero no así para la iglesia. ¿Qué haremos en ese caso? Bueno, pues tocó seguir así. La iglesia tiene que reaccionar. Nosotros tenemos un mensaje que predicar. El mensaje que nos fue encomendado. La iglesia primitiva no fue inferior a la tarea que asumieron. Ellos le respondieron al Señor. ¿Y sabes qué? Todo el mundo conocido en esos días tuvo que saber que había un hombre llamado Jesús
que había sido muerto, había sido crucificado, pero se levantó al tercer día victorioso y que ahora estaba a la diestra del Dios Padre. Hoy ese mensaje ya no está bajo la responsabilidad de la iglesia primitiva. Ellos están disfrutando de la gloria eterna. Ese mensaje ahora está con nosotros. Somos los depositarios del mensaje de Jesús. Somos los depositarios de la responsabilidad de hacer que este mensaje corra y llegue hasta lo último de la tierra. Por eso, antes de participar de la cena del Señor, quiero orar por la iglesia, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé fuerzas para no ser inferiores a la tarea que nos ha sido asignada, para no ir como borregos, aceptando cualquier cosa sin ver más allá. Nosotros tenemos que mirarnos sobre el hoy, tenemos que ir más allá. Sé que tenemos ansias de abrir, sé que tenemos deseo de reunirnos con nuestra gente, pero que ese deseo no nos lleve a entregar las libertades que el Señor nos ha dado y que hemos conquistado a través de tanto sacrificio. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 12 al 19, nos da un mensaje. Me gustaría leerlo para usted. Escúchelo, por favor, con un corazón despierto. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mis amados, estoy cerrando este pensamiento, no sin antes condensar en dos frases lo que he dicho. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que estar alerta como nunca. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que prepararse para responderle al que los comisionó para llevar este mensaje del evangelio. No nos comisionó hombre alguno. Fuimos comisionados por el mismo Cristo de la gloria para que llevemos ese mensaje hasta lo último de la tierra. Mucha gente en el pasado y hoy todavía lo están haciendo al punto de tener que ofrendar su vida, de ser torturados, de ser sacrificados.
Pregunto a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de hoy, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pregunto a la iglesia colombiana que hemos tenido, gracias a Dios, libertad para predicar. Gracias a Dios por las autoridades que nos han permitido predicar hasta hoy. Pero si eso fuera quitado, ¿qué vamos a hacer? ¿Solo agachar la cabeza? No. Hay una orden de nuestro capitán y jefe, Cristo Jesús, y a Él debemos responderle. Unámonos pues, estemos atentos a las directrices, estamos buscando la manera de poder asimilar, pero no solo asimilar, sino también la manera de poder cumplir con el decreto, pero atender a todo el pueblo del Señor y atenderlo de la mejor manera. No estamos de brazos cruzados, estamos trabajando a marcha forzada y muy pronto ustedes van a escuchar un plan de acción para enfrentar toda adversidad, para predicar el evangelio en estos días. Dios le bendiga, Dios le guarde. Voy a pedirle que cierre sus ojos, vamos a orar y así nos preparamos para participar de la cena del Señor. ¿Qué mejor momento para participar de la cena del Señor en estos días de dificultad? Porque es que la cena del Señor nos fortalece, la cena del Señor nos anima a seguir adelante. Amado Dios, gracias por tu palabra que es bendita. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Fortalece a tu iglesia. Que nosotros, Señor, no seamos inferiores a la tarea que nos ha sido asignada. Que no vayamos como borregos, Señor, entregando las libertades que por tu gracia hemos alcanzado, sino que miremos bien lo que estamos haciendo y que podamos responder con la altura que tú esperas que nosotros lo hagamos. Ahora, Señor, nos estamos preparando para este tiempo de la cena. Por favor, bendice esta cena. Que esta cena sea el comienzo de un nuevo tiempo, de una iglesia madura, de una iglesia comprometida, de una iglesia que aunque no pudiera congregarse, tenga el valor de mantenerse y seguir predicando. Que cuando todo esto termine, como sucedió con la iglesia primitiva, después de la persecución, fue una iglesia mucho más grande, fue una iglesia mucho más sólida. Y en mi oración, Dios, que esto ocurra también con la iglesia del siglo XXI. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén.